de variables en integrales múltiples. En el cálculo de funciones de una variable, al trabajar con integrales de funciones de una variable real, con frecuencia utilizamos el método de sustitución de variables que nos plantea una fórmula relativamente sencilla para el cambio de variables. Por ejemplo, si nosotros debemos calcular la integral entre 0 y pi sobre 2 de seno de x por coseno de x diferencial de x, podemos utilizar la transformación o el cambio de variables seno de x igual t, de modo tal que coseno de x diferencial de x es igual a diferencial de t, y eso nos permite plantear la integral como la integral de t diferencial de t, y si transformamos los extremos de integración teniendo en cuenta que t es seno de x, si x es igual a 0, entonces t seno de 0 es 0. Si x es igual a pi sobre 2, entonces t seno de pi sobre 2 es igual a 1. Entonces tendremos la integral desde 0 hasta 1 de t diferencial de t. Resolver la integral de la izquierda es equivalente a resolver la integral de la derecha a través de esta fórmula de cambio de variables. La integral de t diferencial de t es t cuadrado sobre 2 entre 0 y 1, nos da por resultado 1/2. Si nosotros aquí volvemos, teniendo en cuenta esta sustitución de variables y teniendo en cuenta que la integral de t diferencial de t es t cuadrado sobre 2, y volvemos atrás la sustitución haciendo seno cuadrado de x sobre 2 entre 0 y pi sobre 2, llegamos al valor 1/2. Cuando trabajamos con funciones de dos variables o de más variables, el cambio de variables se hace un poco más complicado, ya que una función de dos o más variables ya no tiene una sola derivada, sino que tiene varias derivadas parciales según las variables independientes en la función. Lo que subyace en un cambio de variables es una transformación. Si estamos hablando de una función de dos variables, una transformación del plano v al plano xy que nos permita reescribir la integral a través de una fórmula adecuada. Ya veremos a continuación cómo vamos a trabajar en este caso. La transformación que estamos buscando, la transformación que nos permitirá el cambio de variables, es una transformación C1. Eso significa que las funciones g de v que define a x y h de v que define a y son funciones que tienen derivadas parciales continuas de primer orden. Y a la vez consideraremos que t es una transformación 1 a 1, por lo que tendrá una transformación inversa que nos permitirá llegar a las expresiones u y b de variables, funciones de variables x e y. Entonces, si queremos calcular la integral doble sobre una región D en el plano xy para una función f de xy, diferencial de x, diferencial de y, y hacemos el cambio de variables x igual a g de v, y igual a h de v, la integral resultará igual a la integral doble sobre la región del plano transformada
de la función compuesta f de g de v, h de v, por lo que aquí aparece es el jacobiano de la transformación diferencial de u, diferencial de v. ¿Qué es el jacobiano de la transformación? Es el determinante que tiene por filas y columnas las derivadas de g y de h respecto de u y v. Entonces, aquí vemos gráficamente algunas situaciones en donde tenemos la transformación esquemática, por supuesto, de el plano V en XY y recíprocamente. La transformación inversa que nos permitirá ir de XY a V. Y la fórmula del cambio de variables. En el espacio, para funciones de 3 variables, la fórmula tendrá esta forma general. Entonces, vamos a comenzar trabajando con los cambios de coordenadas más frecuentes en el cálculo de integrales dobles e integrales triples. Iniciaremos con las coordenadas polares para el cálculo de integrales dobles. Un punto en el plano XY queda determinado cuando conocemos la abscisa y la ordenada. En coordenadas cartesianas, en coordenadas rectangulares, P queda determinado, insistimos, por su abscisa y su ordenada. Pero el mismo punto P queda determinado también si yo conozco la distancia desde el origen hasta el punto en el plano y conozco el ángulo medido en sentido positivo, es decir, contrario a las agujas del reloj, que esa distancia, este segmento R, determina con el semieje positivo de abscisas. Entonces, si conozco R y conozco θ, el ángulo del que estaba hablando, también llego a determinar el mismo punto P del plano. ¿Cómo se relacionan X e Y con R y θ? Si nosotros prestamos atención, aquí tenemos un triángulo rectángulo, donde θ es un ángulo agudo y coseno de θ, trigonométricamente cateto adyacente sobre hipotenusa, es X sobre R, de modo que X está dado por la expresión R coseno de θ. A la vez, si calculamos el seno del ángulo θ, cateto opuesto sobre hipotenusa, I sobre R, llegamos a que I es igual a R seno de θ. Con lo cual tenemos las expresiones o las funciones para X en función de R y θ. Para cada R y para cada θ tendremos un valor correspondiente para X y para Y. Recíprocamente también podemos calcular, conociendo X e Y, los valores de θ y R. Θ, arco tangente de Y sobre X, R, raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, dado que R es la hipotenusa en el triángulo rectángulo. Por aplicación del teorema de Pitágoras llegamos a esta expresión. ¿Cuál es el jacobiano de la transformación de coordenadas rectangulares a polares? Por definición, el jacobiano es el determinante que tiene por filas y columnas las derivadas de X y de Y respecto de R y de θ. Entonces, la derivada de, recordemos que X es R coseno de θ,
e I es R seno de tita. Entonces la derivada de X respecto de R es coseno de tita, la derivada de X respecto de tita es menos R seno de tita, la derivada de I respecto de R es seno de tita y la derivada de I respecto de tita es R coseno de tita. Resolvemos el determinante, un determinante de orden 2, producto de los elementos de la diagonal principal menos producto de los elementos de la diagonal secundaria, llegamos a R coseno cuadrado de tita más R seno cuadrado de tita. Extraemos factor común. Por relación trigonométrica sabemos que coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita es 1, con lo cual el jacobiano de la transformación es R. Si conocemos ya las expresiones para X y para Y en función de R y tita y conocemos el jacobiano de la transformación, podemos plantear la fórmula para el cambio de coordenadas rectangulares a polares, que está dada por la expresión que acabamos de presentar. Veamos un ejemplo. Aquí se plantea utilice coordenadas polares para hallar el volumen del sólido limitado por el plano de ecuación z igual 0, es el plano XY, y el paraboloide z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Comenzamos por graficar ambas superficies. Aquí vemos el paraboloide y vemos el plano de ecuación z igual 0 en celeste y aquí el paraboloide en rojo. Este es el paraboloide de ecuación z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Si queremos encontrar el volumen por encima del plano celeste y por debajo del paraboloide, la región de integración estará dada por este círculo, que es la intersección entre el plano z igual 0 y la gráfica que representa a z igual 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Si lo graficamos en el plano, vemos aquí el círculo sobre el cual deberemos integrar. Si nosotros queremos calcular, si pensamos en coordenadas rectangulares, deberíamos plantear la integral desde menos 1 hasta 1, diferencial de x, de la integral desde menos raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado a más raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, diferencial de y, teniendo en cuenta que este círculo, esta circunferencia, la que tenemos en la frontera del círculo, es x cuadrado más y cuadrado igual 1 y que la función superior entonces es la que está por encima del eje de abscisas, es 1 raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado y por debajo del eje de abscisas igual a menos raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado para definir la circunferencia completa. Y deberíamos integrar 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Ahora, se nos pide el trabajo en coordenadas en coordenadas polares, no en coordenadas rectangulares. Se puede resolver en coordenadas rectangulares, es bastante más complejo. Vamos a ver cómo seguimos. Aquí volvemos a ver el planteo del volumen en coordenadas rectangulares. Si nosotros pensamos en un cambio de coordenadas, tenemos que ver en coordenadas polares cómo hacemos para generar este círculo de centro en el origen y radio 1.
Entonces deberemos ver cómo varía R y cómo varía θ para determinar el círculo que aquí tenemos graficado. R, recordemos que es la distancia del punto al origen, y cualquier punto que se ubique sobre la circunferencia, cualquier punto que pertenezca a la circunferencia, está a una distancia de una unidad respecto del origen. ¿Cuál es la mínima distancia al origen que presentan los puntos que pertenecen a ese círculo? Bueno, el propio origen está en el círculo y la distancia es 0. Entonces, para generar todos los puntos que están en este círculo de centro en el origen y radio 1, R debe variar entre 0 y 1. ¿Cuál es la variación para θ? Tengamos en cuenta que θ es el ángulo que forma la distancia R, este segmento de longitud R, con el semieje positivo de abscisas. Y variará desde 0, cuando estoy sobre el semieje positivo de abscisas, hasta 2π para recorrer la circunferencia completa. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta la fórmula para el cambio de variables, diremos que el volumen en coordenadas polares está dado por la integral de 0 a 1, variación de R, de 0 a 2π, variación de θ, de la función que es transformada es 1 menos R coseno de θ al cuadrado, menos R seno de θ al cuadrado, por el jacobiano de la transformación, que no debemos olvidar, es R. Algebraicamente trabajamos teniendo en cuenta que si nosotros en esta expresión encerrada entre paréntesis extraemos factor común R cuadrado en los términos 2 y 3 del paréntesis, quedará multiplicando a coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ, que sabemos es 1. Por eso llegamos a la integral de 0 a 1, de la integral de 0 a 2π, de 1 menos R cuadrado por R, el jacobiano, diferencial de θ, diferencial de R. Distribuimos y ahora vamos a integrar. En primera instancia, integramos respecto de la variable θ. La integral de R menos R cubo diferencial de θ, recordemos que si integramos respecto de θ, R es constante y se puede extraer. La integral de diferencial de θ es θ entre 0. Resolvemos la integral y ahora vamos a integrar esta expresión respecto de la variable R. 2π es un factor constante que vamos a extraer e integramos término a término. Θ varía entre 0 y 1. Al reemplazar, llegamos a que el volumen que estamos buscando es π sobre 2, con lo cual hemos resuelto el problema planteado. Ahora hablaremos de un tipo de coordenadas utilizado con frecuencia para el cálculo de integrales de funciones de 3 variables, para integrales triples. Un punto en el espacio
queda determinado cuando conocemos abscisa, ordenada y cota. Si nosotros queremos determinar el punto P del plano, deberíamos conocer en coordenadas rectangulares o cartesianas, necesitamos la abscisa, la ordenada y la cota Z. Y entonces esta terna de números determina al punto P en el espacio. Pero también podemos considerar al punto P determinado cuando conocemos R, que es la proyección sobre el plano XY, la proyección perpendicular sobre el plano XY de la distancia de P al origen de coordenadas. Tita, que es el ángulo que dicha proyección determina con el semieje positivo de abscisas, y Z, la cota, ¿sí? La altura que tomamos respecto del plano XY. X, Y y Z se pueden escribir en función, se pueden determinar en función de R, tita y Z. Si nosotros miramos en el plano XY, el triángulo que nos queda determinado es un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo, el coseno de tita es X sobre R, de modo que X es R coseno de tita. El seno de tita es Y sobre R, de modo que Y es R por seno de tita. Y Z es igual a Z en coordenadas rectangulares y en coordenadas cilíndricas. Las expresiones para X, para Y y para Z, ¿sí? X, recordemos, R coseno de tita, Y es R seno de tita, y Z es Z, debemos encontrar el jacobiano de la transformación, que es el determinante que tiene por filas y columnas las derivadas de X, Y y Z respecto de R, tita y Z. Resolvemos. Es un determinante de orden 3. Podemos usar método de reducción, método de Chío, teniendo en cuenta que podemos escribir como el producto de 1 por menos 1 al cuadrado. Eliminamos fila y columna a la cual pertenece el 1 por el determinante de orden 2 resultante, cuyo valor ya conocemos porque es el mismo que el determinante para el cambio de coordenadas rectangulares a polares. De modo que hemos hallado el jacobiano de la transformación de coordenadas rectangulares a cilíndricas y es R, al igual que el jacobiano de la transformación de coordenadas rectangulares a polares. Si vamos a usar una transformación de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas para el cálculo de una integral triple, ya tenemos los elementos necesarios. Las expresiones para las variables x y z en función de r, tita y z, el jacobiano de la transformación, y entonces podemos plantear la fórmula del cambio de coordenadas.
Veamos un ejemplo. Se pide, utilice coordenadas cilíndricas para evaluar la integral triple sobre e de x cuadrado diferencial de volumen, donde e es el sólido que está dentro del cilindro de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual 1, arriba del plano z igual 0 y debajo del cono de ecuación z al cuadrado igual 4x cuadrado más 4x cuadrado. Graficamos para ubicarnos en el espacio, graficamos ese espacio de integración E. ¿Sí? Entonces, aquí vemos el plano z igual 0 en celeste, el cilindro de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual 1 y el cono, nos interesa la parte que está por encima del plano XY, es decir, z igual a raíz cuadrada positiva de 4x cuadrado más 4y cuadrado. En el plano XY, lo que vemos proyectado es el círculo de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual 1, que es la intersección entre el cilindro y el plano z igual 0. Si quiero determinar o plantear esa integral en coordenadas cilíndricas, deberé determinar cómo varía r, cómo varía θ y cómo varía z para el planteo o para la determinación del espacio de integración E. R varía entre 0 y 1 porque aquí en el plano vemos que la región, lo que tenemos como espacio para integración es el círculo de centro en el origen y radio 1. Θ, para dar lugar a todo este círculo, debe variar entre 0 y 2pi. Z varía entre comillas, el piso, que es z igual 0, y el techo, que es z igual a la raíz cuadrada de 4x cuadrado más 4y cuadrado, que deberemos escribir en coordenadas cilíndricas, reemplazando x e y por r coseno cuadrado, coseno de θ, perdón, y r seno de θ respectivamente, y elevar al cuadrado. Lo que nos lleva a que z varía entre 0 y 2r al resolver extrayendo factor común r cuadrado y 4. Planteamos entonces la integral teniendo en cuenta que vamos a reemplazar x por r coseno de θ, vamos a considerar los extremos de integración para r, θ y z que hallamos en la filmina anterior y vamos a ingresar el jacobiano de la transformación. Este planteo nos hace integrar primero respecto de z, luego respecto de θ y finalmente respecto de r. Al integrar respecto de z, la integral es z entre 0, la integral de diferencial de z es z entre 0 y 2r. R cubo
coseno cuadrado de tita es un factor constante. Ahora integramos respecto de la variable tita. La integral de coseno cuadrado de tita, diferencial de tita, está dada por tita más seno de tita, coseno de tita, todo dividido 2 entre 0 y 2pi, que son los extremos de variación para la variable tita. Al resolver, llegamos a plantear la integral entre 0 y 1 de 2r a la cuarta por pi diferencial de r. 2pi es un factor constante y la integral de r a la cuarta diferencial de r es r a la quinta sobre 5. Entre 0 y 1, lo cual nos lleva al resultado de la integral de x cuadrado diferencial de volumen, que es 2/5 de pi. Otras coordenadas que se utilizan con frecuencia en el cálculo de integrales triples son las coordenadas esféricas. En coordenadas esféricas, un punto en el espacio queda determinado cuando se conoce la distancia del punto al origen de coordenadas, que identificamos con la letra griega ρ o sencillamente con la letra r. El ángulo que dicha distancia determina con el semieje positivo de cotas, con el semieje positivo z, que llamamos φ, y el ángulo que la proyección de OP sobre el plano z igual 0, OP', determina con el semieje positivo de abscisas. Vamos a encontrar x, y z, las coordenadas rectangulares que nos permiten determinar un punto en el espacio en función de r, tita y phi. Si trabajamos sobre este triángulo rectángulo, donde phi es un ángulo agudo y r es la hipotenusa, el coseno de phi es z sobre r, lo que nos permite expresar z como el producto entre r y coseno de phi. Si hallamos seno de phi, es cateto opuesto este segmento, que tiene la misma longitud que OP', sobre hipotenusa, que es R. Es decir, que OP' resulta ser el producto entre R y seno de phi. Vamos a trabajar ahora sobre el triángulo rectángulo que tenemos en el plano XY. En ese triángulo rectángulo, X es un cateto, Y es el otro cateto y OP' la hipotenusa. De modo que coseno de tita es X sobre OP' y X es el producto entre la longitud del segmento OP' y coseno de tita. Reemplazando por lo que encontramos anteriormente, resulta que X es R seno de phi coseno de tita. Si hallamos seno de tita, es I sobre OP', y es el producto entre OP', su longitud, y seno de tita. En definitiva, reemplazando, I es R seno de phi por seno de tita. Hemos encontrado las expresiones para Z, para X,
y para I en función de R, Φ y tita. Ahora encontraremos el jacobiano de la transformación. Teniendo en cuenta que el jacobiano es el determinante que tiene por filas y columnas las derivadas de x, y y z respecto de r, tita y phi, y teniendo en cuenta las expresiones de x, y y z en función de r, phi y tita, reemplazamos y resolvemos este determinante de orden 3 aplicando regla de Sarrus. Llegamos a esta expresión en donde vamos a asociar convenientemente y vamos a extraer factor común. Volvemos a escribir lo que había encontrado anteriormente. Si nosotros asociamos los términos que tienen en común r cuadrado y seno cubo de phi, por un lado, y por otro lado los dos términos restantes, y extraemos factor común, en cada uno de esos grupos nos queda entre paréntesis la suma coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, que sabemos que da por resultado 1. Pasamos en limpio y ahora extraemos como factor común menos r cuadrado seno de phi, menos r cuadrado seno de phi, que multiplica a seno cuadrado de phi, coseno cuadrado de phi, que también es 1, con lo cual hemos encontrado el jacobiano de la transformación. Nos interesa siempre su expresión positiva, r cuadrado seno de phi. Ahora estamos en condiciones de escribir la fórmula para el cambio de coordenadas rectangulares a coordenadas esféricas, teniendo en cuenta que ya hemos hallado las expresiones de z, x e y en función de r, phi y tita. Encontramos el jacobiano de la transformación. Podemos plantear, reiteramos, la fórmula para el cambio de coordenadas, dada por la expresión que aquí vemos. Veremos un ejemplo. Se pide hallar el volumen de una esfera de radio 2. Comenzamos graficando. Aquí vemos la gráfica correspondiente a la esfera. Deberemos determinar cuál es la variación para R, cuál es la variación para tita, cuál es la variación para phi, que nos permite generar la esfera que aquí presentamos. Recordemos que R es la distancia de cualquier punto del espacio al origen de coordenadas. En particular, cualquier punto de la esfera al origen de coordenadas. Los puntos de la esfera, los que están en la superficie esférica, están a una distancia, dado que el radio es 2, a una distancia de 2 unidades. Y si estamos en el origen de coordenadas, entonces R vale 0. Quiere decir que la variación para R es de 0 a 2. Si nosotros miramos en el plano XY la intersección entre la superficie esférica y el plano, tenemos la circunferencia del centro en el origen y radio 2. Si nosotros queremos generar
todo ese círculo, los puntos interiores a él y la circunferencia del centro en el origen y radio 2, entonces vamos a tener que pedirle a θ, que es el ángulo que forma la proyección de un punto sobre la proyección de la distancia r de un punto al origen sobre el plano XY con el semieje positivo de abscisas, le vamos a tener que pedir que varíe de 0 a 2π para generar el círculo completo. Φ es el ángulo que R, el segmento que une cualquier punto del espacio con el origen de coordenadas, con el semieje positivo de cotas, varía entre 0 cuando estamos en el semieje positivo de cotas y π cuando recorremos esta amplitud y nos ubicamos en el semieje negativo de cotas. Entonces vamos a poder plantear el volumen. Recordemos que el volumen en integrales triples está dado por la integral triple sobre E, el espacio de integración de la función 1 diferencial de volumen. Haciendo el cambio de coordenadas, deberemos introducir el jacobiano de la transformación r² seno de φ. Vamos a resolver entonces esta integral. Integramos en primera instancia respecto de φ, luego integraremos respecto de θ y finalmente respecto de r. La integral de seno de φ diferencial de φ es menos coseno de φ entre 0 y π, que es la variación que consideramos para φ. Al resolver, llegamos a la integral de 0 a 2, la integral de 0 a 2π de r² por 2 diferencial de θ diferencial de r. 2 y r² son factores constantes cuando integramos respecto de θ. La integral de diferencial de θ es θ entre 0 y 2π. Resolvemos. 2 y 2π son factores constantes que podemos extraer y la integral de r² diferencial de r es r³ sobre 3 entre 0 y 2. Finalmente, el volumen de la esfera de centro en el origen y radio 2 es 32 tercios de π, algo que podíamos anticipar dado que geométricamente el volumen es 4 tercios de π por radio al cubo, y si el radio es 2, 2 al cubo es 8, por 4, 32, 32 tercios de π. ¿Cuándo vamos a utilizar los cambios de variables de los cuales hemos hablado? ¿Cuándo utilizamos coordenadas polares, cilíndricas o esféricas? ¿Cuándo es conveniente utilizarlos? El caso de coordenadas polares, cuando estamos trabajando con integrales dobles y las regiones de integración son circulares o son coronas circulares, círculos o coronas circulares. Cuando hablamos de
conveniencia para el uso de coordenadas cilíndricas. En integrales triples, cuando los espacios correspondientes a la integral que queremos calcular son de forma cilíndrica, o puede ser un cono circular, o puede tratarse de un paraboloide que tiene una intersección con el plano z igual 0 circular. ¿Y cuándo utilizamos coordenadas esféricas? Cuando nuestro espacio de integración está directamente relacionado con una esfera. ¿Es obligatorio el cambio de variables? No, no lo es, pero sí es conveniente dado que las integrales que se resuelven son más sencillas. Hay cambios de variables también generales. A veces se plantean situaciones en donde se proponen cambios de variables en el mismo problema. Por ejemplo, en este caso particular se pide, utiliza el cambio de variables x igual a u cuadrado menos b cuadrado y igual a 2 por u por b para evaluar la integral doble sobre el rectángulo, sobre la región R de la función y diferencial de área, donde R es la región limitada por las parábolas de ecuaciones y cuadrado igual a 4 menos 4x e y cuadrado igual a 4 más 4x por encima del eje x de ecuación y igual 0, como ya sabemos. Comenzamos siempre graficando la región de integración que plantea el problema. De acuerdo a lo que plantea el problema, la región sombreada de rojo es nuestra región de integración. Vamos a usar un cambio de variables, por lo tanto tendremos que hallar el jacobiano para la transformación de coordenadas. El jacobiano está dado por el determinante que tiene por filas y columnas las derivadas de x y de y respecto de u y de b. En este caso, este determinante toma por valor 4u cuadrado más 4b cuadrado. Vamos a encontrar la región transformada. Vamos a hacer el cambio de variables en cada uno de los límites de nuestra región de integración, reemplazando y x por las expresiones correspondientes. Y es 2 por u por b, x u cuadrado menos b cuadrado. Operando algebraicamente sobre esta ecuación, llegamos a que u cuadrado es igual a 1, de donde u es igual a 1 o u es igual a menos 1. De igual modo, trabajamos con la ecuación y cuadrado igual a 4 más 4x, que nos lleva a b cuadrado igual 1, de donde b es igual a 1 o b es igual a menos 1. Si nosotros tenemos presente la región de integración, veremos que estábamos trabajando con la raíz cuadrada positiva de 4 menos 4x, la raíz cuadrada positiva de 4 más 4x, por lo que en la transformación trabajaremos con u igual 1 y b igual 1. Y igual 0 nos lleva a plantear 2 por u por b igual a 0, es decir, u igual 0 o b igual 0. Aquí tenemos la región original en el plano XY y aquí, a través de la transformación planteada, llegamos a la región transformada, que es ese cuadrado del lado 1
sombreado en rosa. En el plano UV. Doble que queríamos calcular. Hay situaciones en donde se pide integrar una función y donde es conveniente hacer un cambio de variables, dado que como se plantea el integrando resulta complejo de resolver la integral por los métodos que tradicionalmente utilizamos. Si nosotros queremos resolver la integral doble sobre r de la función exponencial de x más y sobre x menos y diferencial de área, con r la región trapezoidal de vértices 1, 0, 2, 0, 0 menos 2 y 0 menos 1, será conveniente hacer un cambio de variables. Podríamos definir que u es x más y b es x menos y. Aquí vemos la región en el plano XY. Este es el eje de abscisas y aquí tenemos el eje de ordenadas. Están graficados los puntos y las ecuaciones correspondientes a los lados del trapecio son y igual 0, y igual a x menos 2, x igual 0 e y igual x menos 1. Con este cambio de variables necesitamos conocer, para luego aplicar una fórmula de cambio de variables, las expresiones de x y de y en función de u y de b, para lo cual vamos a armar un sistema de ecuaciones y resolveremos. Aquí despejamos y en ambas ecuaciones, aplicamos igualación y llegamos a que x es un medio de u más un medio de b. Sustituyendo en una de las dos ecuaciones, vamos a obtener y dada por un medio de u menos un medio de b. Tenemos las expresiones para x y para y en función de u y de b. Necesitamos
encontrar la región transformada. Uno de los límites de nuestra región es y igual 0. Si reemplazamos y, llegamos a que u es igual a b. Es la recta transformada. Y igual a x menos 2. Sustituimos, operamos algebraicamente y llegamos a la expresión b igual 2. Hacemos lo mismo con x igual 0, llegando a u igual menos b, y reiteramos el procedimiento para y igual x menos 1, llegando a la expresión b igual 1. Esto nos permite encontrar la región transformada en el plano UV. Este es el trapecio en el plano XY. A través de la transformación que hemos planteado, llegamos a este trapecio transformado. Podremos ahora plantear la integral doble según la transformación que hemos propuesto. Estas son las expresiones de x y de y. Necesitamos el jacobiano de la transformación, que está dado por menos 1/2. El valor absoluto es 1/2. Por lo que, aplicando la fórmula para el cambio de variables, deberemos encontrar la integral doble sobre la región en el plano UV de la exponencial de u sobre b por 1/2, que es el jacobiano en valor absoluto, diferencial de u, diferencial de b. Entonces, esta integral deberemos plantearla teniendo en cuenta la región de integración en el plano UV. Aquí vemos que b varía entre b igual 1 y b igual 2. Y u varía entre u igual menos b y u igual b. Este es el eje u, este es el eje b. La integral iterada a resolver es la que estamos planteando aquí. Integraremos en primera instancia respecto de u. La integral de la exponencial de u sobre b diferencial de u, aplicando sustitución de variables, es b por la exponencial de u sobre b entre menos b y b. Al reemplazar, nos queda planteada la integral de b por e menos exponencial de menos 1, diferencial de b, todo multiplicado por 1/2, que es el factor constante que hemos extraído inicialmente y que corresponde al jacobiano. Resolvemos la integral teniendo en cuenta que la variable de integración es b y que este factor que aquí subrayamos es un factor constante que se puede extraer. La integral de b diferencial de b es b cuadrado sobre 2 entre 1 y 2. Resolviendo, llegamos a el valor de la integral doble que queríamos calcular. En el trabajo práctico vamos a ver varias situaciones con cambios de coordenadas
tanto en coordenadas polares, cilíndricas, esféricas, como cambios de variables en el caso general.